Hoy sí es verdad que tenemos que decir que es un privilegio aquí contar con la compañía de Mirna Torres Rivas en esta entrevista semanal de Jornada Extra. Se trata de una mujer extraordinaria, luchadora por la libertad, así es que ella quiere que le denominemos, durante casi 8 décadas de lucha, y ella está entrando en la curva resbaladiza de los 80 ya. Pero su estela viene, su vínculo con las revoluciones latinoamericanas desde los años 50. Estuvo vinculada a Juan José Arévalo y a Jacobo Arbenz en Guatemala. Ella es de padre nicaragüense y madre guatemalteca. Uno de sus hermanos, Edelberto Torres Rivas, es un reconocido sociólogo aquí en la República Dominicana. Su texto se conoce muy bien. Pero ella tiene sus propios méritos en esas luchas políticas de los años 50, 60, 70 y sigue todavía. Se prolonga, ha sido esposa de luchadores revolucionarios, estuvo vinculada con el Che Guevara, Ernesto Che Guevara en Guatemala. Ernesto dice en su diario en Guatemala que ella era una rompecorazones. No vamos a entrar demasiado en detalle porque ella es muy modesta y no quiere dar detalles de cómo era que ella rompía corazones en esa época, pero lo que sí es cierto es que se ha pasado la vida entera ligada a procesos. No siempre lo recuerda con todo orgullo porque tiene algunas decepciones, como todos en la vida, pero no se arrepiente de la vida que ha tenido. No. Vamos a dejar que ella nos hable un poco. A ver, díganos usted que tiene la palabra, doña ¿Qué Mirna? desea saber? Porque como nací con la tiranía de Jorge Ubico, exacto, ¿se imagina? De Jorge Ubico. Horrible. Entonces, para mí, los orejas, como le decimos, no sé cómo le dicen los escuchas, los que andan llevando los chismes. La palabra oreja para mí tenía una connotación y me indigno cuando he sabido todos los orejas que hay en el mundo, que son los que les pagan a sueldo por estar haciendo denuncias. Sí. Me tocó vivir la prisión de papá cuando era niña y cómo lloraba tan triste. Pero bueno. ¿Usted nació en Guatemala? Yo nací en la ciudad. Yo nací en Chiquimula, un pueblo que está en la frontera cerca de El Salvador, Honduras y Guatemala, un triángulo. Nací entre mangos porque era la cosecha de mangos. Y mangos, había una miseria grande en Chiquimula. Y las indígenas dicen que le salía la leche a María de tanto mango que comía. Sí, Ubico era aquel dictador guatemalteco. Horrible, fue cuando la época de toda la América estaba llena de tiranos. Sí. Por eso es que es famosa la Revolución de Guatemala, porque fue la primer tiranía del Caribe que cae. Él fue aquel de quien el autor de Los Tres Tristes Tigres, ¿cómo se llama? El cubano. No. Dijo que de Ubico, que era el dictador latinoamericano que más kilómetros de carretera no construyó. Mire qué linda. Sí, porque prometió tanta carretera que pasó a la historia, dice él, como eso. Pero bueno, en los años 50 fue la época de la Legión del Caribe, de ahí vienen sus vínculos con los dominicanos. Sí, porque usted está de visita en estos días aquí, pero usted tiene unos vínculos históricos con los dominicanos. Sí, es decir, cuando yo conozco a Teresita Espaillat, que la conozco en Cuba, para mí era una enorme simpatía porque pero es una muchacha, usted la conoció el otro día, Teresita, ¿sí? Ella no es de la época de la suya, de los años 50. No, por ejemplo, en los años 50 ya estaba el gobierno de Juan José Arévalo, sí. Y entonces era la revolución y ahí llegaron dominicanos como Juan Bosch, lo conocí. Sí. Me tocó viajar en un mismo avión con Juan Bosch cuando iba a hacer la revolución de Costa Rica. Pericles Franco, Gilda Franco. Gilda también. Gilda, la esposa de Pericles. Sí, era mi amiga. Sí. ¿Algún otro? Sí, Pedro Mir. También. Todos ellos llegaban a mi casa. Y el que no llegó a mi casa, el general Ramírez y su esposa. Miguel Ángel Ramírez. Miguel Ángel Ramírez. ¿Y Juan Rodríguez no estuvo por allá? Juan Rodríguez estuvo en Guatemala, pero no en mi casa. No estuvo. Mentiría, pero fue papá quien se lo presentó. Pero su padre, ¿qué hacía usted? Su papá era como centro de las conspiraciones ya latinoamericanas en Guatemala. Sí, por su honradez y por su talento, porque era un gran orador y escritor también. Sí. Entonces, y además amante, detestaba la injusticia y cuando sabía que la primer tiranía era luchar contra Somoza. Y ahí es donde vino la idea, con otros nicaragüenses, de formar la Legión del Caribe. Y llegaron conservadores y papá le presenta
a través de Arévalo, que era maestro, doctor en filosofía, y mi papá, esa era la tendencia, habían estudiado juntos en la Escuela Normal Superior, y le vende la idea a Arévalo, y Arévalo recibe al general Juan Rodríguez, al general Chamorro, uno de los Chamorro, no el traidorazo, sino que otro, pero ahí han habido muchos traidores, sí, excepto Carlos Fernando Chamorro, el último, ¿no? Claro, sí. Ese no. Y otros... y Figueres, José Figueres, que quería que hubiera cambio en Costa Rica, no porque el Partido Comunista fuera malo, sino habían cometido un error de querer vulnerar la ley del Consejo Supremo Electoral, y entonces no podía permitirse un país que había sido lleno de legalidad. Y así es como el acuerdo es que primero sería cambiar el gobierno en Costa Rica, y después seguían con Nicaragua, y después era la República Dominicana. O sea, era en ese orden que venían. En ese orden. Y Guatemala estaba en ese momento ya en manos de los gobiernos democráticos. Estaba en manos de Arévalo. Y Arbenz, que era el ministro de la guerra, que era un hombre leal. Sí. Y así fue como... Así es que se crea la Legión del Caribe. Se crea así, que no... Pero eso fue entonces en los 40, antes de los 50. No, fue a finales en el año 48. Por eso. Justamente el año 48. Y entonces se produce la Revolución de Costa Rica en el 48. En el 48, que duró un mes y fue muy linda. Claro, tenía vocación de democracia en Costa Rica. Sí. Porque ahí se unieron los tres partidos, el comunista, la iglesia, los social cristianos, para hacer un país con grandes innovaciones. Por ejemplo, crear los bancos en el campo que nunca se habían hecho, y eso lo hizo Figueres. Y proscribir el ejército, las Fuerzas Armadas. ¿Se imagina lo que eso significaba en la América? Y en esos años. En esos años. Bueno, sí. Pero usted siguió después... Ya después, a mí me interesaba mucho el arte, el ballet, y después, años después, llegué a bailar al Teatro Nacional de Costa Rica. Sí. ¿Y cómo fue? Pero usted también se vinculó con la generación de Ernesto Che Guevara ya Sí, porque como era toda la revolución, en el año 53, Ernesto Guevara, que había hecho ya el viaje desde la Argentina anteriormente, un año anterior, hasta Ecuador, le interesó mucho la América Latina y no se quiso quedar en Bolivia, que aunque habían hecho una reforma agraria, no la veía como más profunda. La de Paz Estensoro. La de Paz Estensoro. Y el segundo viaje, después de graduarse de médico, como le había prometido a su madre, va para Guatemala, a conocer la reforma agraria de Arbenz, que por primera vez había tocado el latifundio de la United Fruit Company. Y por eso le costó en gran medida el derrocamiento de... Claro, porque eso fue algo horrible. Todos los militares traicionaron, ahí no se salvan más que 4 tal vez, que fueron leales. ¿Y el Che en qué año que llega a Guatemala? Llega en el año 53. Todavía no conocía a Fidel Castro cuando eso estaba... No, pero la ventaja que hubo, ¿por qué es trascendental Guatemala? Porque a Guatemala estaban asilados un grupo de cubanos del 26 de julio. Nico López, que no hay que olvidarlo, Nico López, alto, que le decíamos la jirafa cubana, sí, porque era muy alto y era muy joven, con una madurez increíble. Claro que recuerdo que en una excursión que fuimos en una ocasión, cada quien hablando de cosas de la revolución, y Nico hablaba cómo había sido la toma del cuartel de Bayamo, y entonces el Che les dijo: Che, contame otra, porque esa de vaqueros no te la creo, le dijo. Sí. Pero ahí empezó la amistad, y Nico fue el primero que le habló de Fidel al Che, y fue como se conocieron. Y luego Ernesto tuvo la dicha, y fue Hilda Gadea, una peruana que también estaba asilada y trabajaba en el Instituto de Fomento de la Producción, quien me presenta a Ernesto, que llega al instituto. Y entonces, como todas las cosas que piensan más o menos igual se atraen, hay una ley, y como los intereses eran comunes, Ernesto quería conocer, junto con el otro argentino, con Ricardo Rojo, que había llegado también, no con el Che, pero que se juntaron ahí, querían conocer a papá, y una noche hubo una fiesta ahí en la casa, una reunión especialmente para eso, y ahí es cuando Ernesto habla tanto de Rubén Darío. Papá le habla, y entonces papá le menciona a otros autores, otros poetas argentinos, y el Ernesto le dice: no hay nadie como Rubén Darío. Y papá le dice una estrofa del canto a la Argentina, que en la Argentina
lo consideraban en aquel entonces como el himno nacional argentino. Y el Che, que le fascinaba la poesía, que quiero hacer resaltar eso, dice un párrafo de Martín Fierro acerca de la libertad. Y ya el Che tenía esa aureola, ese feeling, No, en ese entonces casi nadie le hacía caso. No creían ni que era médico porque andaba con la ropa arrugada, él mismo lavaba su ropa. Andaba como el más humilde cuando se presentó ante otros personajes, que es médico. Decir médico argentino en esos años en Centroamérica, donde todos los argentinos que llegaban eran con gomina, que eran elocuentes de cuello y corbata, y él andaba con ese grupo, pero él andaba desastroso. Desastroso. ¿Y por qué fue que le llamó a usted rompecorazones? Díganos la verdad. Ah, bueno, porque eso está escrito en su diario de Guatemala. Sí, y es divertido, y Mirna no sabe lo que quiere, y sí, eso es lo que yo se lo rebato, si viviera se lo dijera. ¿Usted sí sabía lo que quería? Yo sí sabía, porque me había enamorado de un comunista guatemalteco joven que no tenía nada, pero que era lindo y bailaba bien y era valiente. Era suficiente. Era suficiente, y dejé al canadiense que me tenía casa y todo en el Canadá. ¿Y usted había estudiado? Yo había estudiado en Estados Unidos, y ahí conocí a un canadiense bueno, noble, que iba a ser preacher, pastor. Ajá. Y yo iba a ser la esposa del pastor, ¿se imagina? Sí. Y cuando volví a Guatemala y me di que yo no le iba a mentir y no pude. Y entonces decidí irme al Canadá a decirle que no lo quería y a devolverle el dinero del pasaje. Vendí mi piano y le devolví el dinero del pasaje. No quería compromisos de ningún tipo. Y por eso el Che pone: mañana Mirna se va al Canadá, dejando un saco de corazones destrozados, porque tenía como 3 enamorados que se querían casar con... ¿Y con cuál de ellos usted se casó? Con el guatemalteco. Pero ya cuando había caído el régimen, llegamos a México. Ah, ¿usted vivió en México? Sí. ¿Fueron exiliados en México ustedes? Nunca el gobierno mexicano le dio la categoría de asilado a mi papá, cuando mi papá fue la primer prisión política que tuvo el gobierno de Arbenz. Y a pesar de que lo tiraron al río y nunca le dieron la categoría de asilado. ¿Porque le consideraban ciudadano mexicano? No, porque lo consideraban que era peligroso el comunismo. Pero en México, sin embargo, acogieron muy bien a todo albernismo. Y a Juan José Arévalo. Murió en México Juan José Arévalo muchos años después todavía. Sí, pero creo que no murió en México. Arévalo no murió en Chile, creo que. Fue en Chile, sí, pero él vivió en México mucho tiempo. Y a todos les dieron menos a mi padre. A mí no, porque yo venía de turista, claro. Yo me quedé ilegal en México. Y entonces, por si acaso se tropezaron, usted se metió por ahí de alguna manera se metió también con el fidelismo y la revolución cubana. Es que como ahí estaba ya el Che, que había llegado, el grupo de amigos de Guatemala, volvimos a juntarnos. En México, pero de casualidad el Che no la arrastró a usted para el desembarco. No, me quiso presentar a Fidel en la casa. Habían hecho una comidita con Gilda y iban a ver espaguetis. En ese entonces no me gustaban los espaguetis. Y entonces no quise, porque entre estar en luna de miel o comer espaguetis, imagina. Y no conocí a Fidel por eso. En 2 ocasiones lo pude haber conocido. Pero usted vive actualmente en La Habana, usted tendió vínculos, ¿qué pasó ahí? Sí. Cuando ya triunfa la Revolución Cubana, el Che me recibe en el Ministerio de Industrias, que eso fue muy emocionante. Después del año 56, que él se había marchado, y estoy hablando del año 62. Una noche estoy en el Hotel Riviera cuando una llamada por Mirna Torres. Entonces, sí, soy yo. Óyeme, ¿tenés hábitos nocturnos?, me dijo. ¿Y quién habla, por favor? ¿Quién habla? No me reconoces, soy Ernesto, me dice. Entonces, porque te digo lo de los hábitos nocturnos, porque te puedo recibir a medianoche, nada más, a las 12 de la noche. ¿A esa hora residía él en el ministerio? Sí, increíble, trabajaba tanto. Y cuando yo veo en aquel pasillo oscuro, así al fondo, Ernesto, ya vestido de militar, ya se había vuelto como más corpulento, más hombre. En México y en Guatemala era como un desarrapadito, un argentinito que... Sí. Y entonces ahí hablamos 3 horas, y esa noche me iba a presentar a Fidel otra vez, pero hablamos tanto de Guatemala, preguntándome de esto, del otro, de los amigos, de qué había, que si estaba organizándose algo. Y cuando vio eran las 3 de la mañana,
y me dijo ya el meeting se acabó, así es que ya me fue a dejar al hotel. Bueno, pero donde usted estuvo más vinculada fue con la Revolución Sandinista. Yo creo que usted, porque usted trabajó en Managua. En Managua, sí, y además ya tenía la madurez política. Tenía la madurez política. Sí, porque en Guatemala me gustaban las fiestas, muchísimo. ¿Le gustaban? Las fiestas y las excursiones. ¿Le gustaban a usted? Y eso era parte de la madurez política, porque antes de joven usted no disfrutó mucho, seguro. No, sí, disfruté, era cuando porque era usted joven. Estaba muy metida en esas cosas, seguro. No, es decir, me interesaba la justicia, pero me gustaba mucho el baile. Bueno, porque usted era danzarina. Bailadora profesional, llegó a ser profesional, pero digamos... Sí, pero de ballet. De ballet, claro. De ballet, sí. Bailarina. Sí. ¿Y usted llegó a bailar profesionalmente? Sí, llegamos a bailar. Entonces, de casualidad, no conectó con Alicia Alonso en Cuba. La conocí en Pasadena, cuando yo todavía no era bailarina. Pasadena College, cerca de Los Ángeles. En California. Fue la primera vez que la vi bailar. Ajá. Ella bailó conmigo. ¿Y cómo se vincula con la Revolución Sandinista? Porque usted trabajó en... Bueno, porque yo vivía ya vivía en Cuba, ya habían matado a mi ex esposo, lo habían desaparecido. Sí, ¿Cuándo? ¿En qué periodo? En 1966, cuando empieza, después que cada Arbenz empieza toda la etapa terrible, Castillo Armas, que es el que llega de vencedor. Carlos Castillo Armas. Vinculado aquí con este señor de aquí, ¿cómo se llama? Rafael Leonidas Trujillo. ¿Usted se acuerda de él? Claro, sí, en la casa se detestaba Trujillo, todos lo teníamos muy fresco de ver a lo de Trujillo. Porque ustedes tuvieron ahí en la Legión del Caribe un orden de aquí en el papá y mi mamá siempre se comentaba de Trujillo. Y Trujillo estaba en la lista de ustedes como en tercer lugar, después Sí, primero era Costa Rica, que era la más fácil, de ahí Nicaragua y ahí era Trujillo. Pero usted, ¿qué pasó usted con la Revolución Sandinista? ¿Usted no, porque me voy a Cuba ya después, en el año 63, 4 me voy a Cuba a vivir ya. Ya habían matado a mi marido, si yo me quedo en Guatemala no estaría aquí. Tenía mis 2 hijos. ¿Tiene 2 hijos? 2 hijos ya grandes que viven en México. Sí. Legalmente, porque son mexicanos. Son mexicanos. Porque nunca el gobierno mexicano, el hecho de haber nacido, a pesar que yo estaba tan ilegal, el gobierno mexicano reconoció a todos. Igual a la hija del Che, nació en México, Gildita. La hija de Gilda Franco, el hijo, que se llama Cuauhtémoc. Cuauhtémoc, que nació allá también. Que nació allá también. Sí. Todos esos niños. ¿Y usted no la reconocieron, a su padre fue que no reconocieron como mexicano? No, es que él no quería ser mexicano, nada más tener el estatus de... pero no lo reconocieron como exiliado. Nunca lo... ¿Y entonces que él se quedó ilegal? No, él cada 6 meses tenía que ir a gobernación. Bueno, pero tenía un permiso de vivir en México, por lo menos. Claro, pero así un día que lo conminaron a que ya no se lo permitían más cuando había triunfado la Revolución Cubana. Sí. Ya varios años después hubo un muchacho muy cobarde, pobre, yo lo perdono, cuando dijo que el vínculo entre el Frente Sandinista y la Revolución Cubana era mi papá, Gobernación le dio 1 semana para irse y tuvo que salir de México y se fue a vivir a Costa Rica. ¿Eso para qué año? 1972. En el gobierno de Luis Echeverría Álvarez, entonces. No era Echeverría, empezó en el 70 Echeverría. Bueno, pero esos años ya empezó, bueno, había además toda la Guerra Fría estaba en su esplendor y en Cuba, en México se seguía muchísimo ya. No, y había pasado la crisis del Caribe, que fue cuando se puso caliente, que todo el que iba para Cuba le ponían en el pasaporte, va para Cuba. Sí. Allende le hicieron eso y Allende se indignó. Y cuando le ponían ese sello, ya no podía regresar a México. Pero no me diga que también usted conoció a Allende y se tuvo en ese vínculo. No lo conocí. Nada más estuve en Cuba. Yo viví en Cuba toda esa etapa. Bueno, y usted entonces, usted ha tenido ilegalidad en alguna parte, entonces usted sabe de esas cosas. Por aquí se discute ahora mucho eso de los ilegales y las cosas. No, eso que quieren hacer aquí es una cosa aberrante, que nadie que tenga 2 dedos de frente, un sentido de justicia, pueda ser aceptado. Es una vergüenza, verdaderamente. Lo de la desnaturalizar, ¿verdad? Desnacionalizar. Desnacionalizar
a tantos miles de seres humanos que son dominicanos y solo porque tienen un antecedente haitiano. Sí. Eso no, eso nubla el cuadro suyo sobre la no, el mío, el de toda la dignidad humana, en cualquier parte. Yo vengo de afuera ahora, es decir, en Cuba los amigos todos dicen, pero ¿cómo es posible que eso se quiera? Se ha discutido en los ambientes, en Cuba se discute ese problema. Sí, no a nivel gubernamental, no sé, puede ser que sí en el Comité Central lo discutan, pero entre amigos nadie eso lo rechaza, les indigna y creen, no lo entienden cómo es posible que eso se plantee, ni siquiera el hecho de plantearse ya es una cosa injusta. Bueno, usted se decepcionó con sus amigos asociados sandinistas. No con todos, ¿verdad? Porque hay muchísima gente digna. Claro. El doctor Tunerman, Sergio Ramírez, Dora María Telles, tantos luchadores en Nicaragua. La segunda parte, murieron 50,000 muertos, la lucha contra Somoza. Y luego con la revolución, cuando la contra, porque allí sí hubo guerra de verdad, 50,000 personas, porque ahí yo fui a las zonas de guerra. Es decir, la contra atacaba aldeitas humildes, solo el hecho de encontrar una cartilla sandinista, porque estaban aprendiendo a leer, y los así violaban a las niñas. Lo que hizo la contra en Nicaragua fue horrible. Sí. Horrible. Pero usted se fue ¿en cuándo se fue? No, yo me fui a cuidar a mis padres porque ya estaban muy mayores, me llamaron y me fui. Cuando terminó justamente el gobierno de Daniel, la casualidad, en el 90 me fui a Costa Rica a cuidar a mis padres. Y me he decepcionado ahora, eso que cambien la Constitución para que perpetuarse en el poder. Todo el que lo haga en la América es mal hecho. En la América, para no mencionar países. Bueno, pero que usted viene de una generación, de una época en que la lucha contra la perpetuidad en el poder era lo fundamental. Claro, es que así debe ser. Pero sigue siendo un vicio latinoamericano eso. Eso, pero hay que cortar los vicios y las enfermedades, así como se han inventado las vacunas, los antibióticos. También ante eso, no se puede permitir ni siquiera que en la mente de las personas, que sean máximo dos regímenes y ya está. Bueno, doña Mirna, usted entró en los años 80 y usted tiene, aunque tiene toda la vitalidad, no solo la mental, y recuerda todo, su vida y todo el proceso, ¿no? Y tiene una fortaleza física también. ¿Cuáles son sus sueños que todavía quiere ver realizado en esta próxima década? De aquí a los 95, porque usted está en los 83 por ahí. Yo tengo 84 ya. 84. Sí, ¿qué es lo que usted quiere ver antes de que se le agote la vida? Porque se nos va a agotar a todos. Mira Fidel, esa foto de esta semana de Fidel, da pena ver a Fidel doblado con un bastón y la barba blanca casi como tumbándolo, ¿no? Los años, el implacable. Son implacables. Yo nunca voy a llegar así, ni quiera Dios. Yo quiero dos cosas tener buenas, la cabeza, él la tiene buena, y las piernas. Son importantes, hay que hacer ejercicio todos los días de las piernas. No porque se vean bonitas, sino que podamos caminar. ¿Y usted qué espera? ¿Qué espero de la vida? Para mí, en el orden personal, quiero que alguien se interese. Primero, terminar de escribir las memorias mías de lo que constituyó la vida entre tiranías y revoluciones. Para mencionar... Es un buen título, entre tiranías y revoluciones. ¿Verdad? Entre tiranías y revoluciones. Lo que la gente de mi generación añoraba, cómo nos comprometíamos, no haber tanta gente ahora de la juventud en el consumismo, en que ya ni le hablan, sino que están viendo nada más el aparato este. Sí, ya ellos están sentados aquí, pero están comunicándose con otros que están por casa del diablo. Que es admirable todo eso, pero tiene que haber equilibrio. Entonces escribir el libro, y quisiera que alguien se interesara, ojalá me oigan, porque sería lindo presentar a un Ernesto Guevara verdadero, en otra dimensión, y hacer una linda película, o sea, la continuidad de Diarios de Motocicleta, que la hizo Walter Salles, que es muy buena y que es verídica, y lo quisiera hacer antes que yo me muera, porque después le van a inventar historias y le van a poner cosas que no son ciertas. Y usted tiene tantas cosas que decirle al Che, que no sean publicadas. Claro, tengo muchas cosas, las cosas íntimas que no se las digo a usted ni a cada quien que me entrevista, porque si no nadie va a comprar mi libro. Pero sí podemos hacer un compromiso con Mirna Torres Rivas, que cuando usted publique ese libro, lo pongamos en circulación aquí. Eso seguro, que tal vez va a ser el primer país donde lo
venga. Bueno, pues vamos a hacerlo así. Sí. Va a ser un placer, como ha sido un placer, señores, conversar con esta dama, Mirna Torres Rivas. Ella no se puede definir ni como nicaragüense, guatemalteca, mexicana, cubana, dominicana, latinoamericana. Latinoamericana. ¿Verdad? Tenemos que tener la nacionalidad latinoamericana, nacida en Guatemala. Nacida en Guatemala. Bueno, es una delicia hablar con ella. Es una pena que ustedes no puedan hablar una hora y media para disfrutar además de ese sentido tan profundo del humor con que ve la vida y de esas reflexiones, mezcla de satisfacciones y de algunas penas y frustraciones. Sí, porque la vida está llena de alegrías y de penas. De penas. Pero muchas gracias a Mirna y que la vida le sonría, le dé todavía mucha satisfacción. A usted, estoy enamorada del pueblo dominicano, porque una cosa es conocer a los afuera y otra aquí. Sí. Tienen una gran humanidad. Yo creo que Santo Domingo puede ser el ejemplo para la América Latina, para el Caribe, en que estuve ese domingo en el Bengué. Bonje. Allá en la ruina. Sí, qué cosa más bella. Usted todavía se presta para eso de irse a la ruina, oye, a tocar como se llama, danzones. Qué lindo, porque es el alma del pueblo dominicano. Ahí mismo mencionaron a Jesús, mencionaron a los deportistas muertos, mencionaron a todos los héroes, los nombres de los que murieron, a las Mirabal, a Fafa Tavares, todos ellos. Es algo maravilloso que se mezclen esas cosas, que nada sea impuesto desde arriba, sino que sean ustedes. Usted dice Fafa Tavares, pero usted se quiere decir Manolo Tavares. Manolo Tavares. Sí, Manolo Tavares. Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo por habernos acompañado esta noche aquí. Muchas gracias a ustedes por haberme recibido y promocionado. Ay, por favor, gracias.